recreo. Muy buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a su canal de YouTube Se Acabó el Recreo. El día de hoy en nuestra clase de historia hablaremos de los hechos y procesos históricos. ¿Cuál es la diferencia entre un hecho y un proceso histórico? El hecho histórico se presenta como un hecho aislado, a pesar de que siempre está relacionado por causa o consecuencias con otros hechos históricos. Pero el hecho en sí mismo es aislado. Un hecho histórico puede ser un acontecimiento deportivo, un descubrimiento científico o una batalla en una guerra. Sin embargo, un acontecimiento deportivo, un descubrimiento científico o una batalla no podría ser nunca un proceso histórico, pues el proceso histórico se compone precisamente de hechos como estos. Lo que se denomina como hechos históricos sí que se puede ser el artífice de un cambio histórico. Por ejemplo, el asesinato de Kennedy fue un hecho histórico que llevó a un cambio histórico en la política de Estados Unidos. Por otro lado, el cambio histórico prolongado que marca un cambio estructural acabará por conformar un proceso histórico que va a estar marcado por los hechos históricos que han llevado al cambio. Los hechos históricos provocan cambios que hacen avanzar los procesos históricos en una u otra dirección. La relación de los hechos históricos y su sucesión en el tiempo es lo que dota a unas características generales a un proceso histórico. A su vez, el proceso histórico incluye la palabra proceso, lo cual significa que esos hechos provocan un cambio en la cultura y en la sociedad de una zona determinada. Los hechos históricos más importantes tienen el poder de provocar un cambio histórico y marcar un proceso. Por ejemplo, la llegada de los españoles a América fue un hecho histórico que probablemente cambió el futuro de los pobladores en el Nuevo Mundo. Cristóbal Colón, cuando llegó a nuestro continente, fue un hecho, pero además provocó un cambio en la historia, modificando en gran medida un proceso histórico, el de la expansión europea. Cabe destacar que cuando alguien piensa en un hecho, un cambio o un proceso histórico, suele pensar en hechos, cambios o procesos muy profundos e importantes que supusieron grandes avances novedosos o mejoras en la forma de vida de las personas. Sin embargo, en el caso del hecho, la palabra histórico no se refiere a un hecho destacado o novedoso de un tiempo. Es decir, histórico no es un calificativo que necesariamente deba engrandecer el hecho. Al contrario, en este caso la palabra histórico se refiere a la historia y es más que suficiente que el hecho haya ocurrido en sí. Lo que ocurre es que para que los hechos históricos tengan relevancia, deben ser poco comunes, sorprendentes, visionarios o tener importantes consecuencias. En el cambio histórico, esa palabra histórico sí que tiene un sentido como tal, ya que supone un periodo de tiempo en el que los protagonistas son conscientes de ello con mayor o menor medida y provocan dicho cambio para que finalmente se marque el proceso histórico, que por otro lado, para que sea considerado como tal, suele ser objeto de estudio por los historiadores. Pongamos un ejemplo. Piensa un poco en tu historia personal. En tu infancia o en tus primeros años en la secundaria, en el primer año de secundaria. Haz memoria de lo que has vivido desde que naciste hasta ahora y recuerda las fechas más importantes, las experiencias y acontecimientos de tu existencia y reflexiona acerca de los efectos que esas vivencias han producido en ti. De tal modo, te podrás dar cuenta que hay hechos en tu vida que tienen una profundidad distinta que otros. Hechos que se han suscitado en ciertos aspectos que al sucederte han provocado un cambio o te han orillado hacia otra situación que te permite construir lo que tú eres el día de hoy y aquel o aquella en quien te convertirás y te has convertido, porque todo forma parte de tu proceso histórico personal. Yo no creo que seas muy joven y tampoco creo que seas muy grande. Lo que sí creo es que todas las vivencias que has tenido se van complementando, van formando parte del proceso que complete tu formación como un ser humano.
desde lo educativo, lo espiritual, lo emocional, lo deportivo, lo artístico, incluso lo amoroso, las tristezas, las decepciones, los triunfos, las alegrías. Todo eso forma parte de pequeños instantes que podrías definir algunos de ellos como significativos. Algunos tienen un valor mucho más profundo en tu vida y eso forma parte de tu proceso, de los hechos en tu historia que has atravesado. La palabra histórica a veces nos hace creer que corresponde a temas colectivos que le competen a todos en una nación o en el mundo, y sí, pero nosotros tenemos nuestra propia historia. Nosotros sabemos que el día más importante de nuestra vida fue el día en que nacimos. El segundo más importante es cuando descubrimos para qué nacimos. Y el tercero más importante, cuando nos decidimos a luchar por eso para lo que nacimos. Ahí se conforma nuestro proceso histórico, así como de repente ocurren ciertos sucesos históricos que alteran para siempre el futuro de ciertos lugares. Asimismo, tú también puedes elegir que ciertos hechos se susciten en tu vida y afecten el resto de manera positiva. Supongamos que tú quieres ser un gran futbolista o que quieres ser una gran gimnasta. Entonces uno puede analizar cuáles son los hechos en nuestra vida que nos pueden acercar a completar ese proceso, a lograr nuestras metas. Definitivamente un deportista de alto rendimiento requiere un gran esfuerzo. Si ese gran esfuerzo se ve desarrollado de una manera seria y con pasión, probablemente esos hechos te acerquen a cumplir con el objetivo que te has trazado. Hay infinidad de factores en el camino que te impulsarán o te obstaculizarán el objetivo que tú quieres. Para lograrlo, para completar ese proceso histórico en tu vida, sin embargo, la determinación de saber quién eres, de dónde vienes y hacia dónde quieres ir, será uno de los factores fundamentales para que tú cumplas tus objetivos. Cuando nosotros hacemos conscientes los aspectos que tenemos que mejorar o modificar para poder lograr objetivos más altos, dejamos de ser esclavos de eso a lo que llamamos destino. Nosotros forjamos nuestro propio destino a partir de la comprensión de los hechos que fundamentan nuestro proceso histórico personal. Así sucede también con los países. En otros aspectos, por ejemplo, la conquista de México, es un hecho histórico fundamental que modifica completamente el futuro del proceso que lleva al mundo prehispánico de los mexicas y de los estados que correspondían a Mesoamérica a convertirse en México, en el México moderno. Pero ese proceso no se hubiera completado sin la independencia. Al liberarnos del virreinato de la Nueva España, se suma a otros factores que integran el proceso y terminan convirtiéndose en aspectos fundamentales que completan este proceso. Toda la cadena de hechos que terminan formando a México. Todo lo que ocurre segundo a segundo forma parte de la historia. Pero conocer cada uno de esos hechos, además de imposible, es una tarea poco útil. Por eso, de entre los millones de eventos que conforman el pasado remoto o reciente, quienes estudian la historia se enfocan en lo que llamamos acontecimientos históricos, es decir, aquellos sucesos que tienen especial relevancia respecto a la época o el fenómeno que van a investigar. Cuando se trata del estudio del pasado de las sociedades, se consideran como hechos históricos aquellos sucesos o eventos del pasado que provocan transformaciones significativas, así como lo que tuvieron consecuencias visibles e inmediatas. En general, los hechos o acontecimientos históricos se caracterizan por tener una corta duración, horas, días, semanas y por situaciones concretas ocurridas en una fecha exacta. Por ejemplo, el 13 de agosto de 1521, en que los españoles logran el control de México Tenochtitlan, que provoca ¿qué sucesos tan distintos se han considerado acontecimientos históricos? Por una parte, haber originado un cambio o una ruptura respecto al pasado. Por otro lado, la relevancia o impacto social en una determinada comunidad. En el caso de la conquista, se inició la destrucción sistemática de las formas de organización, religión y cultura de los pueblos prehispánicos, así como la imposición de una nueva civilización. La caída de México Tenochtitlan fue producto de una serie de estrategias políticas, necesidades económicas, avances tecnológicas, luchas internas que se venían suscitando desde tiempo atrás, tanto al interior del Imperio Mexica como en España. Es por eso que decimos que los hechos históricos no son sucesos aislados ni ocurren porque sí. Todo acontecimiento histórico se vincula con otros anteriores y posteriores, es decir, se relacionan en una compleja red de causas y consecuencias múltiples.
En ese sentido, puede decirse que los sucesos históricos son como eslabones de una cadena o un conjunto de estos que se desarrollan de manera simultánea a lo largo del tiempo. Los procesos históricos ocurren cuando estudiamos los hechos de mayor relevancia y descubrimos que sus relaciones de causalidad se relacionan directamente con otros eventos, como si solo juntos tuvieran un sentido diferente. Un proceso histórico se relaciona a una serie de acontecimientos o hechos sucesivos relacionados entre sí. Se distinguen por marcas, transformaciones profundas y duraderas en todos los aspectos, políticos, sociales, económicos y culturales. A diferencia de los hechos históricos, los procesos tienen una duración más larga. Incluso pueden abarcar siglos, ya que los cambios solo son perceptibles cuando se analizan en una escala mayor a los meses o los años. También existen procesos más cortos, porque los eventos que los caracterizan generan cambios bruscos o rupturas. Incluso varios procesos coexistentes suceden al mismo tiempo en cualquier caso. Determinar el inicio y el final de estos es muy difícil. ¿Se puede fijar con precisión el momento en que los habitantes de la Nueva España vieron la necesidad de independizarse? ¿En qué fecha específica concluyó el poblamiento del continente americano? Ambos son ejemplos de procesos históricos. Te das cuenta cómo son fragmentos de la vida que al unirse explican el momento en que nos encontramos y de esta manera podemos entender con mayor precisión los acontecimientos presentes desde los detalles del pasado y así entender cómo se integró la historia. Es así como te explicamos la diferencia entre los hechos y los procesos históricos. Y nos damos cuenta que los procesos históricos no podrían acontecer sin los hechos históricos. Esta fue nuestra clase de historia. Recuerda que nosotros somos el canal de YouTube Se Acabó el Recreo y que nosotros pertenecemos a la plataforma educativa Sebas. Te invito a que observes todo nuestro canal donde podrás encontrar todo el universo de materias que incluyen tu educación secundaria. Nos vemos pronto, muchas gracias y hasta luego.